Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de modos discursivos. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. Primero debemos entender que tenemos 5 modos discursivos. Es la narración, la descripción, la exposición, el diálogo y la argumentación. En el caso de la narración, el discurso narrativo se caracteriza por estar estructurado en secuencias de espacio y tiempo mediante las cuales presentan una historia o exponen un suceso. Los géneros en que se emplea la narración son el cuento, la novela, libros de historia o noticias que relatan un suceso. Y aquí en este caso de modo discursivo, que es la narración, tenemos que tener en cuenta precisamente estas características, ¿no? Que te va a explicar el espacio y el tiempo. Es decir, por ejemplo, un libro, el de las venas abiertas de América Latina, te va a explicar el espacio, es decir, dónde fue, y te va a explicar también el tiempo, es decir, en qué fecha fue. Y algo muy similar pasa en las noticias, ¿no? Cuando nosotros vemos las noticias, si se dan cuenta ustedes, nos dicen dónde fue primero, en qué parte fue, en dónde sucedió X situación y cuándo fue. Es decir, van a tomar mucho en cuenta esto, incluso un cuento, ¿no? Te dicen, ¿sabe qué era hace una vez en tal lugar, ¿no? El espacio. Hace muchos años, ¿no? ¿Cuándo? Espacio y tiempo. Son dos características que son muy importantes en el modo discursivo, ¿sale? Continuamos. Descripción. El discurso descriptivo enumera las características de algo o alguien. Podemos describir personas, lugares, objetos, situaciones, sentimientos, etc. Y aquí pues es básicamente eso, ¿no? Precisamente describir. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu mejor amiga? Tú me dirías, no, pues mi mejor amiga es bien buena onda, a lo mejor es medio payaso, es medio sangrón, o a lo mejor es una persona muy atenta, o es muy carismática, o siempre se anda riendo, cuenta muchos chistes. Es decir, tú puedes enumerar estas características. O cuando vamos a un viaje, ¿no? Por eso también en lugares te pueden describir los lugares, ¿no? Pues el viaje estuvo muy padre porque fíjate que fui a la playa y en la playa había cangrejitos y había esto. Y entonces tú puedes enumerar esas características, ¿sale? Por eso este modo discursivo de la descripción precisamente es lo que va a hacer describir una persona, un lugar, un objeto, ¿vale? Básicamente es eso. Continuamos. Exposición. Consiste en la explicación de un tema o un asunto. Y aquí en este caso es básicamente cuando nosotros hacemos precisamente eso, ¿no? Exponemos un tema, investigamos cierta temática. Por ejemplo, un ejemplo bien claro es cuando te pasan a exponer en clases ahí en tu escuela, ¿no? Tú pasas y para eso, para exponer un tema, primero investigas, ¿no? Investigas acerca de ese tema y después se los planteas a tus compañeros en el salón, ¿no? Les explicas. A diferencia del descriptivo, para que no exista alguna confusión, es que en el descriptivo únicamente vas a describir sucesos, personas, lugares, ¿no? Situaciones. Aquí no vas a describir, aquí les vas a dar una serie de argumentos que los mismos autores fueron haciendo de todo lo que tú ya investigaste todo un tema, ¿vale? Entonces va a ser muy diferente porque aquí ya hiciste una investigación y ahora se las estás exponiendo, ¿no? Tal y como dices, el tema discursivo de exposición, ¿sale? Continuamos. Diálogo. Esta forma de discurso se emplea en textos literarios para redactar conversaciones entre dos o más personajes. Para escribir los diálogos utilizamos guiones largos, también conocidos como rayas. Y esto es el típico texto literario cuando se da una conversación entre dos amigos que tiene tiempo que no se ven. Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cómo has estado? ¿No? Pues, contestó la mamá de Pedro, ¿no? Pues, fuimos a la escuela. Y entonces el papá de Juanito le dijo, no, pues qué bueno, nosotros también venimos, pero fíjese que pasó tal situación. Y contesta la mamá de Pedrito, y contesta el papá de Juanito, y así. Es una típica conversación de un cuento, de una obra literaria, de un texto, ¿vale? Continuamos. Argumentación. El discurso argumentativo se distingue por la opinión presentada por el autor,
mediante comentarios, problemas y razonamientos. Puede contener la apología de un punto de vista, respaldado con argumentos fundamentados para convencer al receptor y una demostración con datos objetivos y verificables para sostener la hipótesis o tesis postulada. Una tesis es una aseveración, la cual existe cuando se toma una postura ante un ejemplo. Y uno de esos ejemplos sería como esta imagen, ¿no? Que dice, yo estoy a favor de que el maltrato animal se convierta en delito, ¿no? Ahí sale nuestro perrito, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden que una apología es el discurso que va a defender o alabar algún punto de vista, ¿no? Es decir, yo respaldo este punto y entonces empieza a ser como un patrocinio o como un promotor de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del feminismo, por ejemplo, cuando hablan del machismo, todo esto, las personas que defienden este tipo de situaciones hacen una apología de esto, ¿no? Es decir, lo van a defender, lo van a alabar, lo van a enaltecer. Eso es una apología. Ahora, en relación a los argumentos, una argumentación va a ser una prueba, una afirmación que va a dar un investigador que haya realizado precisamente una investigación acerca del tema que nosotros querramos afirmar o que querramos respaldar, ¿sale? Ahora, una vez entendidos estos conceptos, como lo es la apología y la argumentación, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la argumentación? Es precisamente esto, ¿no? Vamos a nosotros, con esta argumentación, vamos a hacer una recopilación de todas las afirmaciones o de todas las pruebas, evidencias que han realizado otros investigadores para que con todo eso nosotros podamos respaldar nuestra opinión o nuestro punto de vista. Recuerden que un argumento es nuestra, en este caso, vamos a citar el caso de una tesis. Una tesis inicia con una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es algo muy importante porque es algo que yo pienso, que yo creo, que yo siento que es así. ¿Cómo voy a afirmar o cómo voy a apoyar esa hipótesis? Con las pruebas, las evidencias, las afirmaciones de investigadores del tema que ya hayan realizado investigaciones acerca de ese tema. Hasta no tener toda esa recopilación de todos estos autores, todas estas pruebas, todas estas evidencias, sigue siendo eso, mi opinión, mi hipótesis. Cuando yo ya tengo todo eso, entonces ya deja de ser una hipótesis y mi hipótesis se comprueba, se verifica y entonces ya se convierte en un proyecto de investigación, el cual puede ser una tesis o un libro incluso, ¿no? Entonces esa es la belleza de este modo discursivo que es la argumentación. Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olvides comentar, suscribirte y dejar tu like. Y no olvides ver estos videos que se te recomiendan que seguramente te ayudarán a tu formación. Nos vemos en un siguiente video. Bye.